entre la costa de Noruega y la punta septentrional de Escocia, donde el Atlántico Norte pierde la paciencia y el cielo rara vez distingue entre el agua y el aire, existe un archipiélago que parece haber escapado de algún atlas antiguo. De esos que los cartógrafos medievales llenaban con monstruos marinos en los márgenes para advertir a los navegantes que más allá de cierto punto el mundo dejaba de tener sentido. Las Islas Feroe. 18 islas de basalto y turba y hierba verde que emergen del océano con la obstinación de algo que no tenía ninguna razón de existir. Y sin embargo existe, con una belleza tan extrema y tan austera que resulta casi agresiva, casi una afirmación filosófica sobre la capacidad de la naturaleza de sobrepasar cualquier expectativa humana. No hay forma de prepararse para ellas. Uno puede haber visto fotografías, puede haber leído descripciones, puede haber memorizado las estadísticas geográficas. 18 islas, poco más de 50.000 habitantes, posición a 62 grados de latitud norte, temperatura media que rara vez supera los 12 grados en verano, y ninguna de esas informaciones lo prepara para el primer encuentro real, porque las Feroe no se experimentan como un lugar que se visita, se experimentan como un lugar que te recibe, o que decide no recibirte, según el humor del viento y de las nubes que ese día particular haya decidido fabricar. La relación con este archipiélago es siempre una negociación, nunca una certeza. Aquí el tiempo geológico y el tiempo humano se tocan con una proximidad que en otros lugares resulta imposible. Los acantilados que caen 600 metros hasta el mar llevan así desde antes de que hubiera un nombre para nombrarlos. Los fiordos que penetran en el interior de las islas con esa geometría perfecta e implacable fueron tallados por el hielo en eras que el ser humano apenas puede imaginar. Y sin embargo, sobre esos acantilados y junto a esos fiordos, hay casas con tejados de hierba, donde familias llevan viviendo siglos, generaciones, que han aprendido a leer el paisaje, como los navegantes aprenden a leer el mar, como un texto lleno de advertencias y de promesas, escrito en un idioma que solo se aprende viviendo aquí. Y antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. También déjanos un comentario y cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber desde dónde nos acompañan. Tu apoyo ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Gracias por estar aquí. El ferry que llega desde Dinamarca o el avión que desciende sobre el aeropuerto de Vágar ofrecen dos introducciones completamente distintas al mismo lugar. Pero en ambos casos el efecto es similar. Una especie de desorientación serena, como si el cerebro necesitara un momento para actualizar sus referencias y aceptar que lo que está viendo es real. Desde el avión, la primera visión son montañas que emergen abruptamente del océano, sin el trámite habitual de una costa baja, sin playas, ni dunas, ni llanuras de transición. La tierra aquí no se insinúa antes de aparecer. Simplemente está, súbita e irrefutable, oscura bajo las nubes. La luz en las Feroe tiene una calidad que los fotógrafos del mundo entero viajan a buscar y que es difícil de describir con exactitud, sin recurrir a comparaciones que siempre se quedan cortas. Es una luz lateral, casi siempre oblicua, que llega filtrada a través de capas de nubes que rara vez se apartan del todo. No es una luz que ilumina, es una luz que revela, de que saca de las superficies mojadas destellos inesperados, que convierte el verde de los pastos en algo que parece encendido desde dentro. En los días de invierno,
cuando el sol apenas sube sobre el horizonte durante pocas horas. Esa luz adquiere una tonalidad casi rojiza, crepuscular, que tiñe el mundo entero con la paleta de una pintura flamenca. El sonido también es distinto aquí. O quizás es más exacto decir que hay una cantidad de sonido diferente. El viento, que en las Feroe no es un accidente meteorológico, sino una presencia constante y en ocasiones sobrecogedora, llena el espacio auditivo con una variedad de registros que va desde el susurro suave entre las hierbas hasta el rugido profundo y casi amenazante que hace vibrar las ventanas de las casas. Y recuerda a los habitantes que este lugar, por hermoso que sea, sigue siendo fundamentalmente un lugar sometido a fuerzas que no negocian con los seres humanos. El mar responde al viento con su propio vocabulario, y el resultado es una conversación perpetua, atonal y magnífica. Los feroeses son, en muchos sentidos, el producto lógico de su geografía. Una isla pequeña en mitad de un océano inhóspito no produce el mismo tipo de carácter humano que una llanura fértil o una ciudad portuaria cosmopolita. Produce, en cambio, personas con una relación particular con la autosuficiencia, con el silencio, con la comunidad entendida no como una opción social, sino como una necesidad de supervivencia. En las Feroe, la cooperación entre vecinos no es una virtud elegida, sino un imperativo geográfico que ha sido interiorizado durante tantas generaciones que ya no se percibe como tal. Simplemente es la forma en que las cosas funcionan. La vida cotidiana en las islas tiene un ritmo que sorprende al visitante acostumbrado a las velocidades de las ciudades continentales europeas. No es lentitud, es otra relación con el tiempo, una en la que los plazos los marca el clima, las mareas y las estaciones, no los calendarios de reuniones ni los horarios de transporte. El pescador que espera 3 días a que amaine el viento para poder salir al mar no está perdiendo el tiempo. Está leyendo el tiempo, interpretándolo, preparándose para actuar en el momento en que las condiciones lo permitan. Esa paciencia activa, esa espera llena de atención, se percibe en la forma en que los feroeses hablan, en la pausa que precede a sus respuestas, en la sensación de que cada palabra ha sido considerada antes de pronunciarse. Las mujeres feroesas tienen un papel que la historia ha tendido a invisibilizar, pero que es absolutamente central en la vida de las islas. Mientras los hombres estaban en el mar durante días o semanas, eran ellas quienes administraban las granjas, criaban a los hijos, tomaban las decisiones que la vida cotidiana requería. Esa tradición de responsabilidad y autonomía doméstica se ha transformado en las últimas décadas en una participación plena en la vida económica y política del archipiélago. Las mujeres feroesas están presentes en todos los sectores, incluyendo la pesca, la política y los negocios, con una naturalidad que dice mucho sobre una sociedad que aprendió, por necesidad, a valorar la capacidad humana independientemente del género. Los niños crecen aquí con una libertad de movimiento que en muchas ciudades europeas se ha convertido en un recuerdo nostálgico. Los caminos de las aldeas son también sus patios de juego. El mar que rodea la isla de su pueblo es su horizonte y su educación. Aprenden a nadar casi antes de aprender a leer. Aprenden los nombres de los pájaros antes que los de los países europeos. Aprenden que la hierba del tejado de su casa necesita ser mantenida, que los corderos que pastan en la ladera tienen nombres y que el mundo que importa
comienza y termina en esta isla, aunque el mundo más grande exista y espere fuera. La historia de las Feroe comienza en el silencio. Antes de que llegaran los primeros colonos nórdicos en el siglo IX, las islas estaban habitadas por monjes irlandeses que habían buscado aquí, en el extremo más remoto del mundo conocido, la soledad necesaria para la contemplación. De esos primeros habitantes apenas quedan rastros, algunas referencias en textos medievales, la certeza de que alguien vivió aquí antes que los vikingos, que alguien encontró en este archipiélago azotado por el viento no una prisión, sino un santuario. Esa herencia invisible, esa primera elección de habitar lo inhabitable por razones que van más allá de la supervivencia material, está de algún modo presente en el carácter de las islas. Los colonos nórdicos que llegaron en el siglo IX traían consigo su lengua, sus leyes y su relación con el mar. El feroés, el idioma que todavía hoy hablan los 50.000 habitantes del archipiélago, y es un descendiente directo del nórdico antiguo, una lengua que evolucionó en aislamiento durante siglos y que conserva estructuras gramaticales y palabras que desaparecieron hace tiempo de sus lenguas hermanas. Hablar feroés es, en cierto modo, hablar una forma de vikingo superviviente, una lengua que el aislamiento geográfico preservó de la misma manera que el ámbar preserva los insectos. Perfectamente, sin posibilidad de cambio, hasta que el mundo exterior llamó a la puerta. Esa puerta llamó varias veces a lo largo de la historia con consecuencias que los feroeses recuerdan con matices complejos. La dominación danesa, durante siglos, supuso la imposición del danés como lengua oficial, la prohibición del feroés en documentos y actos públicos, la marginalización de una identidad cultural que sin embargo sobrevivió en las casas, en las canciones, en las historias que los abuelos contaban a los nietos junto al fuego. La lucha por el reconocimiento del feroés como lengua oficial fue una lucha política, pero también profundamente emocional. La lucha de un pueblo por el derecho a nombrarse a sí mismo en sus propios términos. Hoy, las Feroe son un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, con su propio parlamento, el Lagting, uno de los parlamentos más antiguos del mundo, en funcionamiento continuo, su propia lengua oficial, sus propias regulaciones pesqueras y su propio pasaporte de facto. La relación con Dinamarca es compleja y a menudo debatida. Hay quienes defienden la independencia plena como el siguiente paso lógico de una identidad nacional que ya existe en todos los aspectos prácticos. Y hay quienes valoran la red de seguridad económica que la vinculación danesa proporciona. Esa conversación, nunca resuelta del todo, es también parte de la identidad feroesa. Un pueblo que sabe exactamente quién es, pero todavía está decidiendo exactamente qué forma política quiere darle a esa certeza. El mar lo es todo en las Feroe, y esa no es una metáfora. El sector pesquero representa alrededor del 90% de las exportaciones del archipiélago, y aunque la economía se ha diversificado notablemente en las últimas décadas, la pesca sigue siendo la columna vertebral sobre la que descansa todo lo demás. El salmón de acuicultura feroés es uno de los productos más valorados en los mercados internacionales de alta gastronomía. Criado en jaulas, dispuestas en los fiordos de aguas frías y limpias, que producen una carne de una textura y un sabor que los chefs europeos y asiáticos compran a precios que habrían resultado inconcebibles para las generaciones anteriores de pescadores feroeses. Pero más allá de la acuicultura industrial,
existe todavía en las islas una pesca artesanal que se practica con métodos que no han cambiado fundamentalmente en siglos. Los hombres salen en barcos pequeños a los caladeros cercanos y regresan con capturas de bacalao, de eglefino, de rape, que en muchos casos se secan al aire libre siguiendo un proceso ancestral que aprovecha el viento constante de las islas para curar el pescado sin necesidad de sal ni de frío artificial. Las rejillas de madera donde se cuelgan los filetes de pescado a secar son una de las imágenes más características del paisaje feroés, una presencia en cada aldea costera que conecta el presente con siglos de historia económica y cultural. La cría de ovejas es la otra actividad tradicional que define el paisaje y la economía rural de las islas. De hecho, el nombre feroe deriva de la palabra nórdica para oveja, y ese origen nominal no es accidental. Hay más ovejas que personas en el archipiélago, y esos animales han modelado el paisaje durante más de 1000 años, pastando en las laderas hasta alturas que parecen imposibles, manteniendo la hierba corta y tupida que da a las montañas feroesas esa apariencia de terciopelo verde que resulta tan característica. La lana que producen se teje todavía artesanalmente en muchas casas, produciendo los jerseys y los chales de patrones tradicionales, que son uno de los recuerdos más buscados por los visitantes. La pesca de delfines piloto, el grindadrap, es la práctica más controvertida de la cultura feroesa y la que más atención mediática internacional ha generado en las últimas décadas. Se trata de una caza comunal de larga tradición histórica, practicada cuando se avista una manada de delfines piloto cerca de la costa, en la que toda la comunidad participa en llevar a los animales hacia una bahía donde son sacrificados. Para los feroeses, el grindadrap es parte inseparable de su identidad cultural y de su relación histórica con el mar y la alimentación. Para muchos observadores exteriores, es una práctica indefendible, en esa tensión entre la soberanía cultural y los estándares éticos globalizados. Es una de las conversaciones más incómodas y más necesarias que las feroe tienen con el resto del mundo. La cocina feroesa nació del mismo principio que rige toda la vida en este archipiélago: la necesidad de aprovechar al máximo lo que el entorno ofrece, sin desperdicio, con una creatividad práctica que no busca la elegancia, sino la supervivencia. Durante siglos, la dieta básica consistió en pescado seco, carne de oveja y de ballena, raíces y algas, una cocina que un gastronómico contemporáneo podría calificar de austera, pero que en el contexto de su origen era una muestra extraordinaria de ingenio, como alimentar a una familia durante el invierno ártico con los recursos de una isla que el frío y el viento hacen casi imposible de cultivar. El esquerpichot es quizás el alimento más representativo y más exigente de la gastronomía feroesa. Se trata de carne de oveja, generalmente el muslo, que se cuelga a secar al aire libre durante meses, expuesta al viento frío y salino del Atlántico Norte, hasta que fermenta y se cura de una manera que produce sabores intensísimos, casi medicinales, que el visitante no iniciado encuentra con frecuencia difíciles de apreciar en el primer encuentro, pero que los feroeses consideran uno de los grandes sabores del mundo. El tiempo que requiere su elaboración, entre 6 meses y 2 años, dependiendo de las condiciones y del resultado deseado, lo convierte en un alimento que enseña paciencia, que obliga a pensar en el futuro con la misma atención con que se vive el presente. La gastronomía feroesa contemporánea vive un momento de extraordinaria creatividad. En Tórshavn, la capital, restaurantes como Cox
que llegó a ser uno de los más reconocidos internacionalmente de los países nórdicos, han tomado la tradición de fermentación y curación y la han reinterpretado con técnicas de alta cocina, creando menús que son al mismo tiempo un homenaje a la historia gastronómica de las islas y una propuesta estética completamente moderna. Esa combinación, memoria y vanguardia, raíz y vuelo, es también un retrato de la cultura feroesa en su conjunto. La sociabilidad en las Feroe tiene un carácter diferente al de otros países nórdicos, más cercano y más cálido de lo que el estereotipo escandinavista sugeriría. Las reuniones en casa, para comer, para cantar, para simplemente estar juntos, son frecuentes y generosas. La música es parte integral de esas reuniones. El Kvæði, la poesía cantada medieval que se transmitió oralmente durante siglos, sigue interpretándose en festivales y reuniones sociales, con grupos de personas tomadas de las manos que bailan en círculo, mientras cantan estrofas que narran las hazañas de héroes nórdicos y el drama de batallas y amores que sucedieron hace 1000 años. Es uno de los espectáculos más extraordinarios que pueden verse en Europa. Una forma artística medieval perfectamente viva en el siglo XXI. Los acantilados de Enniberg, en la isla de Viðoy, son los más altos del mundo accesibles directamente desde el mar. 879 metros de roca vertical que caen desde la cima de la montaña hasta el agua, que rompe abajo con una furia que, vista desde arriba, parece silenciosa. Estar de pie en el borde de esos acantilados, si el viento lo permite, porque hay días en que simplemente no es posible mantenerse erguido, produce una experiencia de vértigo y de maravilla que es difícil de separar. El horror ante el abismo y el éxtasis ante la magnitud de lo que el planeta es capaz de construir se mezclan en algo que no tiene un nombre preciso, pero que se parece a lo que los filósofos románticos llamaban lo sublime. El lago Sørvágsvatn, también conocido como Trellanipa, es uno de los fenómenos visuales más extraordinarios de las islas. Situado en la isla de Vágar, este lago parece, visto desde cierto ángulo en la ladera que lo domina, flotar sobre el océano, suspendido en el aire por encima de los acantilados que lo separan del mar. Es una ilusión óptica perfecta, un accidente de la geometría del terreno, que hace que el ojo humano no pueda procesar correctamente las relaciones espaciales entre el agua dulce del lago, la roca de los acantilados y el océano que se extiende detrás. Cada año, miles de fotógrafos hacen la caminata de hora y media hasta el punto desde el que la ilusión funciona, buscando esa imagen que cuestiona la fiabilidad de la percepción. Los pájaros son, en cierto modo, los verdaderos dueños de las Feroe. El frailecillo, macareux en francés, lundefugl en feroés, anida por cientos de miles en los acantilados de varias islas, y su presencia masiva en los meses de verano es uno de los espectáculos naturales más memorables de Europa del Norte. Estos pájaros de pecho blanco y pico naranja viven la mayor parte del año en alta mar, regresando a tierra únicamente para reproducirse, y lo hacen con una fidelidad geográfica que asombra. Vuelven exactamente al mismo buraco, en el mismo acantilado año tras año, durante toda su larga vida. Esa fidelidad al lugar natal, esa imposibilidad de concebir otro lugar como hogar, los convierte en una metáfora perfecta para cierto tipo de relación humana con el territorio. Las auroras boreales que aparecen sobre las islas en los meses de invierno son una de las razones por las que algunos visitantes regresan. No son tan frecuentes ni tan intensas como en Noruega o en Islandia, pero cuando se producen sobre el paisaje feroés, sobre los fiordos negros, sobre las casas con tejados de hierba cubiertas de nieve, sobre el océano que brilla bajo la luz verde, adquieren una calidad diferente, más íntima quizás,
como si la escala más pequeña de este archipiélago concentrara el espectáculo en algo que se puede abrazar con la mirada de una sola vez, sin necesidad de girar la cabeza, sin perderse ningún detalle. Tórshavn es, con sus 20.000 habitantes, una de las capitales nacionales más pequeñas del mundo, y esa escala determina su carácter de maneras que resultan refrescantes para el visitante acostumbrado a las megalópolis europeas. El casco antiguo, el Tinganes, una pequeña península de casas rojas y negras con tejados de hierba que se adentra en el puerto, es uno de los centros históricos mejor conservados de todo el Atlántico Norte. Y la transición entre ese barrio medieval y el centro moderno de la ciudad es tan abrupta que parece simbólica. A 10 metros de las casas de madera pintada del siglo XVI, hay cafeterías con diseño escandinavo minimalista, donde jóvenes con auriculares trabajan en sus ordenadores con la misma concentración que sus antepasados aplicaban a remendar redes. La conectividad digital ha llegado a las Feroe con una velocidad y una calidad que sorprende a muchos visitantes que esperaban un archipiélago remoto y tecnológicamente rezagado. Al contrario, las islas tienen una de las infraestructuras de telecomunicaciones más avanzadas de Europa, con fibra óptica en prácticamente todo el territorio y una velocidad de conexión que muchas capitales europeas envidiarían. Esa inversión en conectividad no es un accidente. Es una política consciente de un gobierno que sabe que el aislamiento geográfico no puede ser también aislamiento digital si las islas quieren atraer talento, empresas y oportunidades en el siglo XXI. El sistema educativo feroés funciona en su propia lengua desde la educación primaria hasta la universidad, una conquista relativamente reciente. La Universidad de las Feroe fue fundada en 1965, que ha tenido consecuencias culturales profundas. Poder estudiar ingeniería, derecho o medicina en feroés significa que la lengua tiene presencia en todos los ámbitos de la vida contemporánea, no solo en las canciones tradicionales y en los cuentos de los abuelos. Significa que el idioma es un vehículo de modernidad, no solo de nostalgia, y eso lo protege de la lenta muerte que sufren tantas lenguas minoritarias que no logran hacer ese salto. Los jóvenes feroeses viven en una tensión que sus padres conocieron en versiones anteriores: el tirón entre la isla y el mundo. Muchos salen a estudiar o a trabajar en Dinamarca, en el Reino Unido, en otros países europeos, y la pregunta de si regresarán y cuándo es una conversación presente en casi todas las familias. Pero algo ha cambiado en las últimas décadas. El porcentaje de los que regresan ha aumentado, atraídos por una economía que ofrece empleo, por una calidad de vida difícil de igualar en cualquier ciudad europea y, quizás sobre todo, por algo que en las grandes ciudades no tiene precio y en las Feroe es simplemente el entorno cotidiano: silencio, naturaleza y la sensación de pertenecer a un lugar que te conoce por tu nombre. El viento es el protagonista más constante e imprevisible de la vida feroesa, y convivir con él no es una cuestión metafórica, sino muy literal. Hay días, especialmente en invierno, en que el viento alcanza velocidades que hacen imposible caminar en línea recta, que arrancan objetos de los jardines y los convierten en proyectiles, que obligan a agarrarse a las paredes para no caer. La arquitectura de las islas está diseñada en torno a esa realidad. Las casas son bajas, sus tejados de hierba pesan lo suficiente para resistir. Las ventanas no son más grandes de lo necesario. Vivir en las Feroe implica aceptar que el clima no es un telón de fondo, sino un interlocutor activo, que tiene mucho que decir sobre lo que es posible hacer cada día. El aislamiento geográfico, que en ciertos momentos puede ser vivido como libertad y como privilegio, tiene también sus costos prácticos y psicológicos.
La dependencia de los ferries para el transporte de personas y mercancías entre las islas que no están conectadas por túnel crea vulnerabilidades reales. Cuando el tiempo es demasiado malo para navegar, hay comunidades que quedan incomunicadas durante días. La red de túneles submarinos que se ha ido construyendo en los últimos años, algunos de ellos con rotondas en el fondo del mar, a 20 o 30 metros bajo la superficie del océano, para conectar ramales distintos, ha transformado la movilidad interior del archipiélago de manera radical. Pero todavía hay aldeas en islas pequeñas, donde la única conexión con el resto del mundo es un barco que sale 2 veces al día si el tiempo lo permite. El turismo, que ha crecido exponencialmente en la última década, impulsado en buena medida por la popularización de las fotografías de las islas en las redes sociales, presenta para las Feroe un dilema que no tiene solución fácil. Por un lado, los ingresos turísticos representan una diversificación económica bienvenida y una forma de dar a conocer la cultura feroesa en el mundo. Por otro, el aumento de visitantes en un archipiélago de infraestructuras limitadas y de naturaleza extraordinariamente frágil ha generado problemas de erosión en los senderos más populares, saturación en los puntos fotográficos más conocidos y una presión sobre los recursos locales que las comunidades pequeñas no siempre pueden absorber sin costos. El gobierno feroés ha respondido con políticas innovadoras, incluyendo iniciativas de turismo voluntario en las que los visitantes contribuyen al mantenimiento de los senderos y de la naturaleza que han venido a ver. Una forma elegante de convertir al turista de consumidor en corresponsable. La pregunta del futuro demográfico es también una conversación que las Feroe tienen permanentemente consigo mismas. Con 50.000 habitantes, el archipiélago tiene la masa crítica suficiente para mantener sus instituciones, su lengua y su identidad cultural, pero esa masa no puede darse por descontada. La emigración de los jóvenes hacia Europa continental, aunque sea moderado, continúa. La natalidad fluctúa. La inmigración, que ha aumentado en los últimos años, con trabajadores procedentes principalmente de otros países europeos y de Asia, aporta demografía, pero también plantea preguntas sobre la integración cultural que una sociedad de 50.000 personas no siempre tiene los recursos para responder con la complejidad que merecen. Pregúntele a cualquier feroés por qué vive aquí, y la respuesta llegará después de una pausa, que no es hesitación, sino consideración, porque la pregunta es demasiado grande para responderse con facilidad, y porque la respuesta verdadera no cabe en palabras simples. Tiene que ver con el color particular que toma el mar antes de una tormenta, un verde oscuro y metálico que no existe en ningún otro lugar del mundo. Tiene que ver con el olor de la hierba mojada en agosto, con el sonido de los corderos en la ladera al amanecer, con la forma en que las nubes se mueven entre las montañas, con una velocidad y una elegancia que hace que incluso los días lluviosos tengan algo de espectáculo teatral. Pero más allá de la belleza, que es real y es extraordinaria, pero no sería suficiente por sí sola para retener a una población en condiciones que objetivamente son exigentes. Hay algo que los feroeses nombran con frecuencia cuando se les pregunta sobre su lugar en el mundo: la comunidad. En una isla donde todos se conocen, donde la red de relaciones familiares y sociales cubre prácticamente toda la población, donde el vecino es también el primo segundo del mejor amigo de la infancia, existe una forma de pertenencia que las ciudades grandes han perdido casi por completo. Can no es una pertenencia perfecta. Las comunidades pequeñas tienen sus propias formas de presión social y de exclusión, pero es profunda y real, y proporciona un sentido de lugar en el mundo que muchos habitantes de las metrópolis europeas buscan sin encontrar.
Los feroeses también mencionan, con frecuencia, la seguridad. No la seguridad en el sentido de ausencia de peligro. La naturaleza de las islas puede ser peligrosa de maneras muy concretas, sino la seguridad de un lugar donde los niños caminan solos al colegio, donde las casas no necesitan cerrarse con llave, donde la confianza entre vecinos es el estado natural de las relaciones y no una excepción que hay que ganarse. En un mundo donde la desconfianza parece crecer en proporción directa a la densidad de población, o esa confianza cotidiana es un bien que los feroeses valoran con plena conciencia de su rareza. Y está también la identidad. En un mundo globalizado, donde las culturas locales se homogeneizan con una velocidad que asusta a los antropólogos y entusiasma a los mercadólogos, ser feroés significa tener acceso a algo que el dinero no puede comprar y la tecnología no puede replicar. Una identidad cultural propia, antigua, específica, con una lengua y una historia, y un repertorio de canciones y historias y sabores que no existen en ningún otro lugar del planeta. Esa singularidad no se experimenta como una carga, sino como una riqueza, como la conciencia de que uno vive en un lugar único, que lo que aquí sucede y lo que aquí se recuerda tiene un valor irreemplazable. Hay un momento particular en las Feroe que se repite con distintas variaciones, pero que siempre produce el mismo efecto en quien tiene la suerte de presenciarlo. Ocurre generalmente al atardecer o en esas horas extrañas del mediodía invernal, cuando la luz es ya crepuscular, aunque el día no haya terminado. Las nubes se abren por un instante, solo un instante, y una haz de luz oblicua cae sobre una ladera verde y sobre el mar que está detrás. Y todo lo que estaba gris se vuelve dorado, y la hierba brilla, y el agua brilla, y las casas con sus tejados de hierba parecen por un momento parte de la ladera misma, como si hubieran crecido de la tierra en lugar de haber sido construidas sobre ella. Y entonces, las nubes vuelven a cerrarse, y la luz desaparece, y todo regresa a su gris hermoso y habitual. Pero durante ese instante, el mundo ha sido perfecto. Eso es lo que las Feroe ofrecen, en su esencia más pura, la posibilidad del instante perfecto, no la promesa de una comodidad continua, no la seguridad de un clima benévolo, no la certeza de poder planear mañana lo que se quiere hacer pasado mañana, sino la posibilidad real, presente, casi cotidiana, de que el mundo se abra por un momento en algo que no tiene precio, ni nombre, ni categoría, en algo que simplemente es bello de una manera que llega antes que el pensamiento, que toca algo en el ser humano que es anterior al lenguaje y a la cultura. Las generaciones de feroeses que vivieron aquí antes que nosotros, los que sacaron sus barcas de madera al mismo océano que sigue rugiendo bajo los acantilados, tan los que tejieron su lana y curaron su carne, y cantaron sus kvedir alrededor del fuego durante los inviernos interminables, no tuvieron palabras como calidad de vida, ni bienestar subjetivo, ni desarrollo sostenible. Pero tuvieron algo que esas palabras intentan capturar sin lograrlo del todo: la conciencia de que el lugar donde uno vive y las personas que lo rodean y las costumbres que lo organizan forman juntos algo que vale la pena preservar, algo que es más que la suma de sus partes, algo que se llama, en el idioma más simple y más verdadero, hogar. El ferry se aleja del puerto de Tórshavn y las islas se van haciendo pequeñas en la distancia. Los tejados de hierba se confunden con las laderas. Los acantilados se vuelven una línea oscura en el horizonte. El mar los rodea y los sostiene, y los amenaza, y los alimenta, que como ha hecho siempre, como seguirá haciendo cuando todos los que ahora los habitamos ya no estemos. Las Islas Feroe permanecerán en el Atlántico Norte con su belleza indiferente y sobrecogedora,
esperando a que alguien tenga el valor y la suerte de encontrarlas, y la sabiduría de entender lo que encuentran, porque hay lugares en el mundo que no se visitan. Hay lugares que se sobreviven, que se padecen, que se aman con la misma intensidad con que se sufren. Hay lugares que te cambian la escala de las cosas, que hacen que lo que antes parecía urgente parezca pequeño, y que lo que antes parecía ordinario, la lluvia, el viento, el fuego, el pan, la voz de un amigo, parezca milagroso. Las Islas Feroe son uno de esos lugares, y quienes han vivido en ellas, aunque sea por poco tiempo, llevan para siempre algo de su viento consigo.